La entrada de las tribus turcas en la región que posteriormente sería el Imperio Otomano se produce cuando los ejércitos del califato abasí necesitaron soldados durante el siglo IX. En la batalla de Mankiser, en 1071, los turcos al servicio de los abasíes derrotaron al ejército bizantino del emperador romano IV Diógenes. Los turcos selyúcidos se apoderaron posteriormente del poder en el califato abasida y crearon un vasto sultanato que abarcaba Irak e Irán. Hacia 1243, la invasión mongola al mando de Batu, el Khan de la Horda de Oro, destruyó el califato de Bagdad. Aprovechando la destrucción, un grupo de turcos se estableció sólidamente en la frontera de Armenia. A Ertugrul, el primer caudillo de estos recién llegados, el pueblo turco le atribuye la visión divina de la media luna que iba creciendo de los pechos de su enamorada y que se convirtió en el símbolo del Estado turco. Su hijo, Osman es venerado todavía por los turcos como el fundador de la nación, hasta el punto de que así mismo se denominan osmanlíes, descendientes de Osman, otomanos según la traducción occidental. Su hijo Orkan le sucedió y continuó con imparable éxito la política de expansión territorial, conquistando Nicea y Nicomedia, las dos ciudades más importantes de Bizancio en Asia Menor, y extendiendo su autoridad hasta el Bósforo. Orkan es el creador de la milicia profesional turca conocida con el nombre de Jenízaros, de Yeniseri, que significa tropas nuevas. Para ello se estableció un impuesto, el que exigía la entrega de los niños cristianos de características físicas más robustas, a los que se educaba según los principios del Islam, entrenándolos para la vida militar. La idea era que estos muchachos sin familia pertenecieran como esclavos de manera exclusiva al monarca. Al principio estos niños procedentes del botín suponían una leva anual de alrededor de unos 1000, pero con el tiempo, y ya en el siglo XVI, llegaron hasta 40.000 y constituían el grueso del ejército otomano, lo que explica la fuerza militar del imperio hasta mediados del siglo XVII. Juan Cantacuceno, el autoproclamado emperador bizantino, solicitó la ayuda de los otomanos para luchar contra sus enemigos, los paleólogos. Para ello casó a su hija con el propio Orkan y consintió el establecimiento de los otomanos en la costa europea, en Simpo, donde una vez instalado resultó imposible arrojarlos de allí, y las tropas de Solimán, hijo de Orkan, conquistaron Galípoli en el mar de Mármara y extendieron sus conquistas por el norte hasta Rodosto. La muerte de Solimán en 1349, debido a una caída accidental de su caballo, no puso fin, sin embargo, a esta rápida expansión territorial en Europa, pues su hermano Murat I, también conocido como Amburates, se hizo dueño de Adrianópolis, a solo 200 kilómetros al norte de Constantinopla, ciudad estratégica en la fértil llanura central de Tracia, donde estableció su nueva capital, con la inequívoca intención de conquistar la totalidad de la península balcánica. Juzgaba a Murat I, con acierto, que no debía ocuparse de Constantinopla en tanto que hubiera problemas más importantes en los Balcanes, y hacía ya tiempo que el pequeño reino de los serbios venía engrandeciéndose a costa de Bizancio, y el choque con los turcos se hizo inevitable. En la batalla de Kosovo de 1389, los serbios en coalición con los búlgaros fueron definitivamente derrotados. Aunque en ella resultó asesinado el propio sultán Murat I, las consecuencias de esta derrota para ambos pueblos fue el comienzo de un periodo de vasallaje y esclavitud bajo el yugo turco. Murat había logrado transformar la Turquía asiática en un imperio europeo erigido sobre las ruinas de los mundos eslavo y griego. El imperio otomano se extendía desde Armenia y el Cáucaso hasta el Adriático. El nuevo sultán, Bayaceto I, apodado el Rayo por la velocidad en que ejecutaba sus operaciones militares, prosiguió con las conquistas de sus predecesores. El primer país amenazado fue Hungría. El rey de los húngaros, Segismundo I, llamó en su auxilio a los príncipes de Occidente. La idea de una cruzada se propagó con algunos resultados. Carlos VI de Francia, el duque de Borgoña y los príncipes alemanes enviaron sus tropas. En 1396 se ponía en marcha un numeroso ejército cristiano cuyo primer objetivo estratégico era la recuperación de Nicópolis en el Bajo Danubio.
Había comenzado no más el asedio de la ciudad cuando el sultán Bayaceto, con la rapidez que lo caracterizaba, compareció con un poderoso ejército en los alrededores, y antes de tener tiempo de preparar un solo plan de campaña, los cruzados se vieron impelidos a la lucha, y pues de pronto se vieron envueltos en un combate furioso con las tropas de choque otomanas. Vencidos los turcos al principio, los cristianos creen haber ganado la batalla, pero fue entonces cuando el sultán hizo su aparición en el campo de batalla al frente de sus indomables jenízaros y la situación cambió. Los cruzados sufrieron una aplastante derrota, cayeron en masa en manos de los turcos, y los que escaparon al cautiverio huyeron hacia el Danubio, donde tuvieron que arrojarse al agua intentando salvarse a nado. Los turcos, por su parte, sufrieron graves pérdidas. Con odio recrudecido, Bayaceto mandó asesinar a sus prisioneros. Primero los obligó a desfilar ante él y después fueron entregados a los verdugos. La situación nunca había sido tan crítica para Bizancio. El emperador reinante Manuel acudió en persona a Occidente en petición de socorros, pero nada obtuvo salvo buenas palabras. La capital se salvó, sin embargo, durante otros 90 años, porque Bayaceto tuvo que acudir a toda prisa al Asia Menor, donde Tamerlán, Timur-Lan, es decir, Timur el Cojo, un guerrero mongol, había extendido de tal manera sus dominios en Asia que amenazaba la existencia misma del Imperio Otomano en Asia Menor. El ascenso y caída de Tamerlán, el caudillo tártaro, fue meteórico. En 1360, Timur obtuvo un feudo en el territorio de Samarcanda, proclamándose señor de las tierras del norte de la Mudaria. Entre 1370 y 1380, en una lucha implacable, sometió uno tras otro a todos los estados vecinos. Durante los siguientes 10 años se adueñó de Persia y después le llegó al turno a Georgia y a Rusia meridional. La caballería tártara de Tamerlán resultaba imparable. Practicó una política de terror sobre los pueblos vencidos que no ocupaba, pero sí sometía a tributos y a esclavitud. Pasó 30 años en correrías, asedios y matanzas. Conquistada una ciudad, las hordas tártaras se entregaban alegremente a una carnicería con sus habitantes, y como ocurrió en Bagdad, elevaban pirámides con las cabezas de los muertos en conmemoración del triunfo. En 1398 Tamerlán realizó su gran expedición a la India, franqueó el Indo y marchó hacia Delhi, que fue tomada, saqueada e incendiada. Tras este nuevo triunfo, coronado también por la matanza de millares de seres humanos, regresó. El sultán egipcio había intentado organizar una alianza contra Tamerlán y este partió hacia Siria, perteneciente entonces a los mamelucos. En 1401 derrotó al ejército egipcio y destruyó Damasco, la ciudad más rica y floreciente de Siria. Tamerlán había sometido a su yugo la mayor parte del continente asiático, Asia Menor, Persia, Siria, las estepas situadas entre los mares Caspio y Negro, Rusia desde el Volga hasta el Don y el Dnieper y el norte de la India. Solo otro monarca, Bayaceto el Rayo, podía vanagloriarse de no haber conocido nunca la derrota, y como Timur era también musulmán. Tras las últimas conquistas de Tamerlán, sus territorios tenían fronteras comunes. Al principio Timur no parecía buscar un enfrentamiento frontal con Bayaceto y le dirigió un mensaje con el fin de solucionar algunos puntos de posible causa de confrontación. Pero el sultán, que había pasado su vida en Europa, no se hacía una idea clara del poderío de los ejércitos tártaros y su respuesta a Tamerlán, según parece, fue de lo más ofensiva que un musulmán podía recibir. Si Timur no acudía en el acto a rendirle homenaje, Bayaceto se apoderaría de todo su harén. Tamerlán estimó que ello resultaba excesivo y resolvió castigar al insolente. Su inteligente táctica consistió en hacerse perseguir por el Rayo durante varias jornadas sin presentar batalla, sin situar a sus huestes ante las de Bayaceto, hasta que éstos estuvieron agotadas a causa del calor y las largas marchas forzadas. La batalla se produjo entonces en el verano de 1402 en los alrededores de Ankara. Aunque Bayaceto vio que sus tropas sucumbían o huían, no renunció a la lucha. Reunió en torno suyo un puñado de genízaros y tomó posiciones sobre una colina. Fue cercado al fin y obligado a rendirse y llevado al cautiverio, y así los otomanos conocieron la primera grave derrota de su historia. Según la tradición, Bayaceto estuvo 8 meses preso y fue condenado a morir arrastrado en una jaula. Tamerlán, a sus 60 años, no estaba aún saturado de guerras y conquistas, y en 1405, cuando había reunido un gran ejército para una expedición a China, murió repentinamente en Samarcanda.
El imperio de Tamerlán fue efímero, aparecieron pronto síntomas de descomposición y a mediados del siglo XV se desmembró por completo. Bayaceto había dejado 5 hijos, todos pretendientes al trono. Desde 1402 a 1421, Turquía vivió un periodo de guerras civiles que retardaron el avance turco. Por fin, uno de ellos, Mehmed I, concentrando su acción en Asia Menor, consiguió recuperar los territorios arrebatados a su padre. Moría en 1421 y legaba el poder a su hijo Murat II, que, irritado por el apoyo del emperador bizantino a la candidatura de uno de sus tíos, inició en 1422 un primer sitio de Constantinopla, del que hubo de retirarse rápidamente. La aislada población de la capital, que no tenía noticias del exterior, lo atribuyó a la aparición milagrosa de la Virgen en una brecha de las murallas. Pero lo cierto es que Murat tuvo que acudir a hacer frente a los ejércitos cruzados mandados por el húngaro Juan Yunadi y el gobernador de Valaquia, y por el joven rey Ladislao III de Polonia, que con el apoyo de la nobleza había accedido al trono de Hungría. Las tropas cristianas de Ladislao y las del gobernador de Valaquia triunfaron al principio en varias batallas en los Balcanes, pero finalmente en 1444 sufrieron una derrota decisiva en la batalla de Varna, donde pereció el rey Ladislao III, quedando el poder otomano inquebrantable en los Balcanes. El hijo de Murat II, Mehmed II, pudo dedicarse entonces a la conquista de Constantinopla. Para ello ordenó erigir en la orilla europea del Bósforo, exactamente delante de Constantinopla, una fortaleza que sirviera de base de operaciones durante el asedio de la ciudad e impidiera que ésta se beneficiara de su principal fuente de ingresos, el impuesto de pasaje de los navíos que franqueaban los estrechos. Reunió una inmensa flota de 280 navíos, se proporcionó piezas de artillería para el asedio de las milenarias murallas y presentó un ejército hasta de 250.000 voluntarios y genízaros, sin duda el más potente de la Europa de entonces, frente a los escasos 9.000 defensores que había dentro de las murallas de la ciudad. La situación en Bizancio era tan desesperada que el emperador Constantino XI llegó a aceptar y a proclamar solemnemente la sumisión de la Iglesia bizantina a la autoridad del Papa ante el ofrecimiento que éste le prometió de una ayuda militar. A principios de abril de 1453, Mohamed puso sitio definitivo a la capital y pronto los turcos, con ayuda de sus cañones, abrieron brecha en las viejas y altivas murallas. En lo más intenso de los bombardeos, los asediados se dedicaban febrilmente a su reparación. Según un cronista de la época, los sitiados, a pesar de sus menguadas fuerzas, luchaban como leones y durante más de 6 semanas contuvieron la formidable presión de los turcos. Aunque apreciaban toda la gravedad de su situación, se aferraban a la esperanza de que los príncipes de Occidente acudirían en su socorro, y puesto que el emperador había aceptado la unión de ambas iglesias, el Papa no podía faltar a su promesa. Hacia la 1 de la madrugada del 29 de mayo de 1453, la fecha ha sido escogida para simbolizar el paso de la Edad Media a la moderna, empezaron los turcos el asalto final. 50.000 hombres se precipitaron hacia los muros, destruidos en partes ya por los bombardeos. Iban a la vanguardia las fuerzas de choque que combatían con furia, pues tras ellos iba una sarta de genízaros que tenían orden de matar a cuantos intentaran retroceder, no quedándoles así otra alternativa que vencer o morir. El último emperador de Bizancio, Constantino XI, murió espada en mano y no quiso sobrevivir a la caída de su imperio. En las calles se produjo una verdadera matanza. A cuantos se halló con armas fueron asesinados sin piedad. La soldadesca turca se entregó a un saqueo sistemático de todas las viviendas en busca de armamento y de botín, interesándoles en particular los conventos y las lujosas residencias de los patricios. Procuraron asimismo capturar el mayor número posible de prisioneros para venderlos más tarde como esclavos. El sultán había concedido a sus hombres 3 días para entregarse al saqueo de la ciudad. A la mañana siguiente, el sultán Mohamed recitó desde el altar mayor de Santa Sofía la oración musulmana del miércoles. Mandó destruir el altar y recubrir con cal los hermosos mosaicos de la basílica. La cruz que coronaba la cúpula fue derribada y sustituida por la media luna. La iglesia más bella de la cristiandad fue convertida en mezquita. El imperio bizantino había dejado de existir. Constantinopla sería en lo sucesivo una capital turca.